Hola, en esta lección vamos a hablar sobre la política criminal y las penas. En concreto, dado que es un título muy genérico, que podría abarcar muchísimos temas, vamos a estudiar de manera resumida cómo el sistema punitivo es claramente un reflejo de la política criminal del gobierno de turno, ¿no? Es decir, es un modo de afrontar los fenómenos criminales y que, como todo fenómeno político, cambia continuamente. Es decir, conforme cambia la actividad delictiva, cambian también las políticas que intentan enfrentarse ante estas realidades. Son muchos los temas en el que podemos tratar cuando hablamos de política criminal y las penas que aplicamos, ¿no?, la respuesta ante el fenómeno delictivo, pero nos vamos a centrar únicamente en dos cuestiones, no las más importantes y las más discutidas. Una de ellas, que puede parecer menos actual en nuestro sistema, y otra que en cambio es siempre y será siempre actual hasta que se pueda solucionar, cosa difícil. En primer lugar hablaremos sobre la pena de muerte, ¿no? La elección de esta pena, pena de muerte, ante determinados delitos. Y entonces tendremos que hacer referencia a otros sistemas jurídicos, dado que en España la pena de muerte no es una pena ajena a nuestro sistema. Y en segundo lugar, este sí, un tema actual desde hace años y que en el futuro también lo será, tanto pasado, presente como futuro, la crisis de las penas privativas de libertad, ¿no? Esta crisis que acompaña siempre al discurso, a los cursos de derecho penal, y que ha dado lugar a la creación de otras penas diferentes de la prisión, y también el intentar evitar determinadas penas como las penas cortas de prisión por sus efectos nocivos, y que lo veremos más adelante. En primer lugar, todos sabemos que la pena de muerte cronológicamente vino abolida ya con la Constitución, el artículo 15, dejó abierta la posibilidad de su instauración en tiempos de guerra, ¿no?, por el Código Penal Militar, y ya fue definitivamente desterrada de nuestro sistema jurídico en 1995, ¿no?, con la Ley Orgánica 11/1995. Posteriormente, aunque ya se había cerrado esta posibilidad, relativamente siempre, porque una ley orgánica siempre se puede modificar por otra ley orgánica, con la adhesión de España a un protocolo de la Unión Europea, un convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, más posterior del 95, el 2002, ya declaró que había que abolir completamente la pena de muerte, sin excepciones. Es decir, por eso decimos que es un tema de política criminal y penológico que ha quedado superado en nuestro sistema. Pero eso no es ningún obstáculo para que lo estudiemos también en política criminal. ¿Por qué? Porque hay realidades bastante parecidas, similares a las nuestras, como por ejemplo puede ser la realidad de Estados Unidos, en el que aún existe y en el que, a raíz de la discusión sobre la pena de muerte, se ponen también en tela de juicio otros temas sobre las finalidades de la pena, ¿no? Es una mentalidad parecida, pero también diferente a la nuestra, ¿no?, la de Estados Unidos. Como siempre, están los grupos defensores de la pena de muerte y aquellos que intentan totalmente abolirla, ¿no?, del sistema. Digamos que no es un tema muy discutido en Estados Unidos y se piensa que es la pena más adecuada para determinados delitos muy violentos. Es la única solución posible para determinados criminales, totalmente evita la reincidencia, claro está, porque una vez que se anula al sujeto, totalmente se erradica al sujeto, pues el problema queda eliminado, al menos con respecto a esa persona, ¿no? Y también se aduce como uno de los argumentos utilizados que tiene un menor coste económico que el uso de penas penas privativas largas de duración. En contraposición, más o menos por los argumentos que se utilizan a favor
de la pena de muerte, pues la moneda contraria se utiliza para intentar, bueno, pues, eliminarla totalmente del sistema americano, ¿no? Bueno, estos son argumentos que también se pueden extrapolar a otras realidades. Se dice, bueno, pues que el Estado no puede arrogarse esta función, que la retribución no tiene que ser entendida de esta manera. Se habla también de que cuando se habla de proporcionalidad, ¿no?, entre la pena impuesta y el delito cometido, no es una proporcionalidad totalmente aritmética, sino que tenemos que ver la dimensión valorativa, ¿no? También, bueno, pues se dice que el Estado tiene que estar limitado, es decir, no puede, utilizando, ¿no?, pues el ius puniendi, ejecutar cualquier pena de cualquier manera. Y también desde un punto de vista empírico, y que desde nuestra esfera criminológica pues es muy interesante, objetivamente se ha visto que la ejecución de la pena de muerte no ha tenido como corolario el descenso de los índices de criminalidad. Por lo tanto, se dice que no debe existir, y además es que no es útil. En segundo lugar, como os decía antes, otro de los grandes temas, y ya sí que entramos en nuestra realidad jurídica, es el de las crisis de las penas privativas de libertad, ¿no? Se discute no solo la utilidad de la prisión, sino cuándo tenemos que utilizarla, y utilizarla lo menos posible, ya que se ha visto, bueno, pues que su eficacia es bastante discutible. Hoy en día existe esta crítica, pero también en el pasado ha ido aumentando, sobre todo por el influjo de algunos países del norte de Europa, y bueno, pues se intenta, pues, recurrir a esta pena lo menos posible. ¿Por qué? Porque bueno, pues, una de las finalidades de la pena de prisión es la reinserción del reo. Se ve que no se consigue. Incluso, bueno, se agrava el problema, y lo que se intenta, que es la no reincidencia del sujeto encerrado en prisión, parece ser que es incluso contraproducente por, bueno, pues el contagio con otros reclusos. Entonces se piensa que, bueno, teniendo esta pena privativa, que tal vez podría no ser la pena reina del catálogo de penas, se piensa que, bueno, se tendría que dejar para delitos muy graves. No entramos ahora en la cuestión, bueno, pues de la pena permanente de prisión, la dejamos para otra ocasión. Y bueno, pues se dice que se deben intentar introducir y sobre todo aplicar, porque en un sistema jurídico puede haber un catálogo muy rico de sanciones, pero el problema es cómo se aplican, ¿no? Bueno, pues se piensa que ante delitos que no sean muy graves se pueden aplicar otro tipo de penas. Lo que sucede es que en este caso, bueno, pues la teoría sigue un camino y la práctica pues sigue otro. ¿Por qué? Porque en otros sistemas penales, como el sistema penal juvenil, la pena privativa de libertad es la respuesta única, casi exclusiva, para determinados delitos muy graves, a veces acompañados con otras penas, pero bueno, la principal es siempre la pena privativa de libertad. Y también, saliendo de nuestra pequeña aldea, en el derecho internacional penal, ¿no?, tenemos, bueno, un ejemplo bastante actual, como es el de la Corte Penal Internacional. Su estatuto, bueno, pues ha introducido la pena privativa como sanción principal, con lo cual parece ser que tanto el presente como el futuro del derecho penal viene abocado al uso de la pena privativa de manera, pues, bastante importante. Alejándonos de nuestros sistemas, de nuestro entorno, sí que se puede, bueno, pues se puede hacer mención al uso de otro tipo de penas, incluso ante delitos graves, ¿no? Nos referimos a las realidades indígenas, de pueblos indígenas, en algunas zonas de Latinoamérica. Aquí, bueno, pues para entenderlo, pues hay que estudiar tanto su cultura como los principios que se aplican, y se ve, bueno, pues que hay otro tipo de penas, incluso, bueno, pues algunas son penas lesivas de la integridad física, como azotes, por ejemplo, incluso también trabajos forzados, que se aplican cuando una persona, pues, ha cometido un delito incluso grave, ¿no? Son sistemas que podemos decir paralegales, que se aproximan más a lo que es el uso de la costumbre, más que la ley escrita, como decimos en estas comunidades indígenas de Latinoamérica, y bueno, pues presentan un modo de pensar totalmente diferente al actual de nuestra realidad.
En España, volviendo y ya para terminar, bueno, pues ¿qué ha sucedido? Esta crisis de la pena privativa de libertad, de la pena de prisión, existe desde hace unos años. El problema es que nuestros legisladores siguen pensando que es el único modo de responder ante delitos muy graves. Con el Código Penal del 95, bueno, pues se eliminaron las penas privativas de libertad de hasta 6 meses, porque se vio que las penas cortas de prisión pues, no tenían ningún tipo de eficacia a efectos de reincidencia y de resocialización. ¿Por qué? Bueno, porque el que una persona estuviera encerrado en prisión durante pues un periodo muy corto significaba en todo caso pues, alejarlo de la familia, traer problemas seguramente para en el futuro encontrar trabajo y después pues, siempre estaba sometido al contagio criminal con los demás reos. Entonces se pensó que estas penas cortas de prisión era mejor sustituirlas por otras penas. ¿Qué sucede? Que aunque se pensó que era la mejor opción, desde un punto de vista práctico no se aplicaron de manera correcta y un poco más tarde, en el 2003, bueno, pues una reforma que afectó a a catálogos de penas y a muchas partes del Código Penal, bueno, pues otra vez se introdujo la prisión de 3 a 6 meses, es decir, se dio un paso adelante y en el 2003 se retrocedió, no tanto porque era más eficaz, sino porque su aplicación en realidad pues es más fácil. Y como os digo, pues desde una perspectiva de política criminal, pues no es aconsejable, porque si lo que se intenta es resocializar, lo que estamos haciendo es el contrario y estamos llevando al sujeto seguramente a la reincidencia. ¿Qué sucede? Que cuando se toman decisiones en este ámbito, decisiones de política criminal, se tienen en cuenta sobre todo pues, cuestiones coyunturales, se tienen en cuenta también asuntos políticos meramente electorales y entonces pues es difícil poder realizar la opción más acertada y más adecuada político-criminalmente. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en la próxima lección.